al... Ah, sí, ya iba a preguntar eso, Daniel. Gracias, Daniel, por poner a grabar. Vamos a pasar a la enseñanza de esta mañana. Para la enseñanza de esta mañana, hermanos, quiero pedirles que presten toda su atención. Presten toda su atención. ¿Me estás escuchando, Yamil? Presta toda tu atención. No es charlando con Humers. Debbie, Elizabeth, pégale un pescozón a Yamil que lo vi. Pellizcalo. Vamos a poner toda nuestra atención. Yo sé que a veces es más difícil manejarla. Esa es una hermana obediente. Manejar el tema de la concentración y todo, porque estamos así. Yo sé que estamos en casa y todo eso, pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo. Vamos a hacer un esfuerzo mayor para concentrarnos en la enseñanza de esta mañana, porque hoy vamos a terminar, ya hoy vamos a terminar la clase o la serie acerca de obreros aprobados. Amo cuando este computador funciona a la perfección. Entonces, la parte número 4 es perder el enfoque en Dios conlleva o nos lleva a la impiedad. Ojo, hermanos, como obreros de Dios, como discípulos de Cristo, nosotros no podemos perder el enfoque en Dios. No perder el enfoque en Dios. No te desenfoques. A veces mantener la concentración es difícil. A veces mantener el punto de enfoque es difícil. Pero hermanos, el Señor ha hecho demasiado por nosotros y es demasiado grande para que nosotros no lo tengamos como punto de enfoque. Entonces, no podemos perder el enfoque en Dios. Eso sí lo tenemos que tener súper claro, que no podemos perder el enfoque en Dios. Uno, entonces, vamos a recordar, un obrero aprobado evita. Dice, evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículos 16 y 17. Vamos a abrir nuestras Biblias. Saquen sus celulares y vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Timoteo, capítulo 2, y entonces leemos a partir del versículo. Y decía, esto, ¿por qué no me da? Era que está en Tesalonicenses. Te dice, Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 16, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Entonces, ojo, un obrero aprobado. ¿Qué hace un obrero aprobado? Bueno, pues recordamos que un obrero aprobado no se avergüenza, pero también un obrero aprobado usa bien la palabra de Dios. Vimos dos partes de cómo usar bien la palabra de Dios. Y tercero, un obrero aprobado por Dios no pierde el enfoque en Dios. Y para no perder el enfoque en Dios, un obrero aprobado evita las profanas y vanas palabrerías. ¿Por qué? Esto se refiere a cualquier cosa que quite el enfoque del evangelio y de la palabra de Dios. Aquí no estamos hablando, en la práctica no estamos hablando únicamente de logos, de palabra, ¿no? Estamos hablando de todo aquello que nos pueda sacar del enfoque que tenemos, que cuál es nuestro enfoque, cuál es nuestra meta. Llegar al cielo. Cielo, vivir en el cielo. El cielo, muy bien, el enfoque es el cielo. Entonces, un discípulo aprobado por Dios, ¿qué hace? No pierde el enfoque del cielo. ¿Y cómo me puedo hermano, pero es que ¿cómo me puedo desenfocar? Eso no debería ser mi pregunta. Todos nosotros, yo sé que todos nosotros hemos vivido momentos en los que nos desenfocamos del cielo. ¿O no? Sí, claro. Claro. Hay momentos en los que perdemos el enfoque, perdemos el centro que es Dios y chao, marchamos. Perdimos 20-0. ¿Por qué? Porque nos desenfocamos. Pero Pablo dice, bueno, aquí hay una forma de perder el enfoque. Una forma de perder el enfoque es cuando nosotros dejamos de usar bien la palabra de Dios y empezamos a escuchar vanas
palabrerías. Y mire, hermanos, nosotros aquí sí que tenemos esto. Tenemos que tener muchísimo cuidado con eso, porque hoy en día, al igual que en el primer siglo, cuando Pablo le escribió a Timoteo, hoy sí que resulta gente con unas creencias todas locas, todas extrañas, ¿sí? Entonces están los que creen que por ahí a una señora la volvieron viral aquí en Colombia que porque hablaba con los alienígenas. Eh, Ahí descubrí que Bad Bunny era alienígena porque hablaban muy parecido, ¿sí? Entonces, a ver, ojo con eso. Vanas palabrerías también, hermanas y hermanos, que nos desenfocan son cuando nosotros nos ponemos a buscarle, como digo yo, la quinta pata al gato. Cuando nosotros queremos, no, venga, hermanos, que sabe qué, es mejor si lo hago así, pero si Dios ya te dio el molde, para qué te estás rompiendo la cabeza? Si ya sabes cómo se hace, ay, no, hermano, pero es que el molde está viejito, no, es que el Señor ya dijo eso, pero lo dijo hace mucho tiempo, hermano, entonces, no, pero yo creo que hagámoslo nosotros así, ¿sí? Ojo, que Dios le dijo ladrones a los israelitas, le dijo ladrones, porque adulteraron un poquitico el molde, ¿no? Con las ofrendas. No, pues vamos a matar la ovejita buena, pues igual se va a morir. No, no, matemos la ovejita, esta ya está enfermita. Ah, seamos más humanitarios, seamos más animalistas y qué pesar, pues ya está enfermita, mitiguémosle el sufrimiento y matémoslo, ¿cierto? No funciona así. Esos son vanas palabrerías. Ojo, cuando a mí me dicen, y yo sé que ustedes de pronto también han escuchado frases como, hermano, pero es que usted cree que a Dios no le va a gustar más. Un momentico. En lo que tenga que ver con la adoración a Dios, ya Dios dijo cómo hacerlo. Entonces, ¿le va a gustar más? Pues si le hubiera gustado, ¿qué creen ustedes que hubiera pasado? Desde el principio lo hubiera puesto así, ¿sí? Entonces, hay que evitar eso, hay que evitar todo aquello que nos desenfoca de Dios. Y ojo, aquí esto va a sonar paradójico, va a sonar contradictorio, pero ah, quiero que lo entiendan muy, muy bien. Quiero que lo entiendan muy bien. Todos nosotros tenemos familiares, tenemos amigos no cristianos, ¿verdad? Esto es sí, esto es no. Los que tienen la cámara apagada, por favor, déjenme saber Sí, de que me siguen. sí, Sí, tenemos familias. esto sí. Ok. Todos tenemos familiares en esa condición. Muy probablemente todos o la gran mayoría de nosotros, dentro de nuestras familias, también tenemos hermanos familiares o entre nuestros grupos de amigos, todos tenemos personas que pertenecen a diferentes denominaciones o a diferentes grupos religiosos. Sí, ¿Cierto que sí? sí. Ok. Muchas veces con ellos nosotros nos desenfocamos de Dios. ¿Por qué razón? Porque nos metemos en unas discusiones teologales, nos metemos en unas discusiones teológicas. No, hermano, es que cuando el apóstol Pablo subió al cielo, ¿y cuando subió el apóstol Pablo al cielo? Hermano, Pablo en Corintios nos dice que él subió hasta el tercer cielo. ¿Dice Pablo que fue él el que subió hasta el tercer cielo? No, No, ¿cierto que no? Porque lo que el texto dice es, conozco un hombre, si en el espíritu no lo sé, si en el cuerpo no lo sé, que subió hasta el tercer cielo. Si en el espíritu no lo sé, si en el cuerpo no lo sé. Y si la pregunta es, ay hermano, entonces ¿quién fue el que subió al tercer cielo? Pues no lo sabía Pablo, que fue el que escribió, el inspirado por el Espíritu Santo, voy a saber yo. ¿Sí? Entonces, pero hago una pregunta sencillita para ilustrar este punto. ¿Es necesario para la salvación de alguna persona, o sea, es necesario para la salvación de nosotros tener claro 100% si fue Pablo en cuerpo el que subió al cielo, si fue Pablo en espíritu el que subió al cielo, o si fue una visión de Pablo y vio a otro que subió al cielo? Eso es fundamental para la salvación. no. Nada. Pero a veces nos enfrascamos en ese tipo
de discusiones y con nuestros amigos, con nuestros familiares que pertenecen a otros grupos, y terminamos totalmente desenfocados de qué? Del objetivo, que es el cielo. Vamos al cielo, ¿por qué? Por fe. ¿Por fe en qué? En el Evangelio, por obedecer el Evangelio. Eso es lo que hace un obrero aprobado. Entonces, un obrero aprobado no no se da el lujo de desenfocarse, de quitar ese enfoque en el Evangelio y en la palabra de Dios, pero en lo que es realmente importante. Esas palabrerías, discusiones, dice que son profanas, o sea, son malas, porque son impuras en contraste con la pureza y la santidad de la palabra de Dios. Ay, ay, ay. Ojo, que es que nos desenfocamos. Yo les he dicho esto muchas veces. La Biblia dice que la fe viene Por el oír la palabra de Dios. por el oír. ¿Y por qué se va la fe? Por no oírla. Así como la fe viene por el oír, la fe se va por lo que oigo, también por lo que oigo. Y cuando yo empiezo a prestar oídos a lo que dijo fulanito, porque es que fulanito es más estudiado que el cáncer, no, es que fulanito tiene más títulos y tiene más cartones, nosotros aquí en Colombia le decimos a los títulos universitarios el cartón de bachiller, el cartón de la universidad, tiene más cartones que un tugurio. Entonces eso ya nos hace pensar de que no, listo, lo que ese fulanito dice es así. ¿Y cómo está trazando ese fulanito la palabra de Dios? Porque si no la está trazando bien, entonces, ¿qué tenemos? ¿Será que si es así cuando no estamos trazando bien, cuando alguien habla que no está trazando y no está trazando bien la palabra de Dios? No, no, no. Entonces, ojo, cualquier cosa que a mí no trace, para mí no, para todos nosotros, cualquier cosa que no vaya acorde a lo que dice la totalidad de la Biblia, eso no es. Por ahí no es. Por ese ladito no es. Entonces, y son cosas que nosotros debemos, como discípulos de Jesús, debemos evitar a toda costa. Todo, porque se convierten en cosas impuras en contraste con la pureza de Dios. Son vanas, es decir, inútiles, infructuosas. ¿Por qué? Porque son vacías, no tienen provecho. Y aunque a la gente le gusta escucharlas, no tienen ningún valor duradero y resultan perjudiciales. Esto sí que es cierto, hermanos. No sé cuántas discusiones teologales le fascinan, pero a la gente le fascina discutir sobre Dios. Y sacan unos argumentos, sacan unas cosas, hasta dónde son buenas, de qué provecho tienen, de qué me sirven. Pero a veces nosotros, como iglesia, algunos de nosotros, prestamos más atención a esas palabras que a la palabra de Dios. Hay hermanos y hay personas que para ellos es más importante lo que dijo el comentarista que lo que dice la Biblia. ¿Qué opinan ustedes de eso? Así y hay muchos así. Así, No, yo sé que hay muchos. ¿Qué opinan ustedes de eso? No, que no. Que no se debe basar en la Biblia, no, no se puede llevar por otras opiniones. Ideas. Para mí es idolatría. Tampoco así. diría un hermano de Cuba que yo conozco, tampoco así. Pero sí, raya muy bien Elizabeth por el punto. Ojo, y técnicamente es idolatría. Cuando yo estoy colocando el comentario, la interpretación de un fulano X por encima de lo que dice la palabra de Dios, estoy colocando las palabras de ese fulano en el puesto de Dios. Y técnicamente eso es idolatría. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Miren, hermano, nosotros creemos que la idolatría y las vanas palabrerías nos enseñaron que, no, una iglesia que sea idólatra, grupo religioso idólatra.
El catolicismo, ¿cierto? Ellos tienen sus Católico, imágenes, sí. tienen todo eso. Y es a los que más duro les damos con la idolatría. También, es que se esfuerzan por hacerlo. Pero, por ejemplo, en ese caso, hablando de la idolatría del catolicismo, ¿ustedes creen que la idolatría del catolicismo es solamente el hecho de que le pidan a las imágenes? No. Ellos tienen una idolatría aún más grande. ¿Y saben cuál es? Que para ellos las palabras del Papa Es mejor. técnicamente son palabra de Dios. Sí. Sí. Miren, el mundo católico nunca había hecho o sea, para ellos existía el cielo y el infierno. Por allá en el concilio en un concilio vaticano metieron el limbo, que era el lugar donde iban supuestamente donde iban los niños, ¿sí? Pero entonces cerraron el limbo por falta de presupuesto. Juan Pablo II cerró el limbo por falta de presupuesto. Entonces los católicos la tenían clara que había cielo y había infierno. ¿Hasta cuándo? Hasta que Benedicto XVI dijo, no, es que no es cielo e infierno, es que es un estado de conciencia. Cuando su conciencia está bien, usted está en el cielo. Cuando su conciencia está mal, usted está en el infierno. Y ahora tenemos un montón de católicos que no creen en la existencia del cielo y el infierno, sino que simple y llanamente lo ven como un estado de conciencia, ¿cierto? Pero si usted le dice a esa persona, le dice, venga, pero si la Biblia nos está diciendo, no, pero es que el Papa Benedicto XVI dijo, ahí va. ¿Sí ven la idolatría? Pero dejémoslos a ellos. ¿Conocen ustedes otros grupos religiosos que sean idólatras? Cualquier grupo que pone por encima a todos, hay unos que ponen por encima al pastor Muy y no bien. son Por católicos, ejemplo, los adventistas, ¿qué pasa con los adventistas del séptimo día? o los Para mormones. ellos, los mormones, para lo que son los adventistas del séptimo día, los mormones, los adventistas del séptimo día, para ellos es más importante conocer y aplicar las palabras de Elena G. de White que aplicar la Biblia. Para los mormones es más importante lo que dice el libro del Mormón y la interpretación del mismo que dio Smith que lo que dice la Biblia. ¿Y conocen ustedes cristianos idólatras? Sí. Sí, esos hermanos que para ellos no, es que eso lo dijo el hermano fulanito y lo que dijo el hermano fulanito, eso no tiene punto no, si es así, si el hermano dice que llueve de para arriba, es porque llueve de para arriba. Si el hermano. Entonces, mire, caemos en eso y eso son conversaciones inútiles, vanas, vacías, no nos aprovechan. Por eso es que nosotros perdemos el enfoque del cielo. Perdemos el enfoque del cielo porque nos podemos hacer un montón de cosas que no nos aprovechan, nos podemos escuchar un montón de cosas que no nos aprovechan. Y debemos de tener nosotros siempre, siempre, siempre muchísimo, muchísimo cuidado con esto. Y eso hay que evitarlo a toda costa. Ese tipo de conversaciones para nada edifica. Y aquí quiero que nos miremos nosotros al espejo, porque aquí estábamos muy queridos, ¿no? Estábamos nosotros muy queridos dándoles a los otros. ¿Y será que cuando nosotros nos metemos en esas discusiones que no edifican, qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo nosotros cuando nos metemos en esas conversaciones que no edifican? Perdiendo el enfoque en Dios. Perdiendo el enfoque que debemos de tener. Ojo. Y a veces nosotros participamos de conversaciones que no edifican. Sí, Sí, señor, claro. claro. Sí. Y eso nos lleva a perder el enfoque. Eso nos lleva a perder el enfoque. Cuando tenemos conversaciones que no edifican, cuando tenemos Y ojo, no estoy hablando de que, ay hermano, entonces usted está diciendo que un obrero aprobado que para ser discípulo de Jesucristo
Lo que yo tengo que hacer es permanecer 24/7 hablando de la Biblia para edificarme. No. Lo que te estoy diciendo es que evites las conversaciones que no edifican. Hay muchas formas de edificarnos, ¿o no? ¿O acaso esta es la única forma que existe de edificarnos? Pues de lo que estás hablando, el mismo texto que estás usando en 2 de Timoteo lo menciona. Fíjate que Himeneo y Fileto eran líderes, por lo que menciona de la Biblia, eran líderes de la iglesia. Dice que En aléjate de los Éfeso. que hablan cosas mundanas y tonterías, porque de esa manera porque esa manera de hablar solo resulta en que haya cada vez menos respeto hacia Dios. Su enseñanza se propagará como un cáncer. Himeneo y Fileto han hablado así. Se han apartado de la verdadera enseñanza diciendo que la resurrección de todos ya sucedió. Y con eso arruinan la fe de algunos. O sea, tenían influencia dentro de la iglesia. Ahora, solamente esta es la única forma en la que nosotros nos edificamos. ¿Qué creen ustedes? No, hermano. La hermana Alicia dijo que no. O sea, hermanos, edificarnos sobre el fundamento de los apóstoles, como dice la Biblia, no es únicamente cuando nos sentamos a escuchar la palabra de Dios o cuando nos sentamos a estudiar la Biblia. Esa es una forma. Existen otras. Existen otras, quizás no tan, digámoslo así, no tan notables, pero más efectivas o más destructivas. Miren, hermanos, cuando nos juntamos a desayunar, hace 8 días terminamos desayunando juntos lo más de sabroso, ¿no? Y Sí, hoy no. bromeamos y todo eso. ¿Eso nos edifica? Sí, claro. Claro, claro, es que, miren, hermano, lo que más nos ayuda es el roce. A mí me gusta mucho las congregaciones en Impact, como que cada cuánto se juntan en Impact y comen juntos. Daniel, Alicia, Ana, cuéntenos a ver, háganos dar envidia. Hermano, pues eso es una experiencia muy, muy bonita, muy edificante también. De esa manera también nos edificamos porque conversamos de diferentes cosas y nos estamos conociendo. Exactamente. Entonces, eso es lo chévere. Entonces, poder tener todo eso. Pero eso ahí es muy positivo. Pero esos eventos, esos momentos, también se convierten en algo, se puede convertir en algo muy peligroso. Cuando yo empiezo a tener esas conversaciones que no están acorde a la palabra de Dios. Y mire, me gustó el término que utilizó la versión de Elisa, la Reina Valera, dice que comen como gangrena, pero eso realmente es un cáncer. O sea, es algo mortal, es algo totalmente dañino para todos nosotros. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que nosotros necesitamos aprender? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ser obreros aprobados? Para ser obreros aprobados necesitamos, sí o sí, usar bien. Primero, no avergonzarnos. El discípulo no se avergüenza de su maestro. No hay motivo alguno. Entonces, como discípulo, lo primero es no avergonzarnos. Segundo, usar bien la palabra, trazar bien la palabra, hacer las cosas acorde a lo que dice la palabra de Dios y cómo lo dice la palabra de Dios. Tercero, no perder el enfoque. Y no perder el enfoque desde cualquier punto de vista. Siempre, sí o sí, nuestro enfoque tiene que ser el cielo. ¿Vamos para dónde? Al cielo. Al cielo.
vamos para el cielo. Al tercer Yo, cielo. a todos mis hermanos en Houston, en México, me gustaría verlos. De verdad, les soy muy sincero, me gustaría poder compartir un tiempo con ustedes allá o estar con ustedes allá y verlos. Pero yo no sé si eso sea posible. Pero mi oración y mi fe me lleva a animarlos para que si no es aquí, nos veamos en el cielo. Que sea allá donde nos veamos. Porque aquí nos vamos a ver un ratico, pero en el cielo nos vamos a ver para la eternidad. Para la eternidad. Jean, mi hijo, lo quiero ver en el cielo, negrito. Te quiero ver en el cielo, negrito. Amén, amén. Amén. Buenos días. Quiero ver a todos ustedes, a todos Amén. ustedes. Y ya que Yamil está ahí, Elizabeth, ya están ahí con Giomer, dígale a Anita que yo le mando a decir que la quiero ver en el cielo. Amén, hermano. Y a María Alejandra, dígales que les quiero ver en el cielo. ¿Sí? Y a todos ustedes los quiero ver en el cielo, a cada uno de ustedes. Yo me alegro mucho cuando Sandra viene. Cuando Sandra viene desde Chile y nos visita, yo me alegro. Pero Sandrita, mi alegría completa va a estar cuando nos veamos en el cielo. Allá, allá. Pasamos cosas difíciles acá. Sí, cuando estés pasando cosas difíciles, no pierdas el enfoque, porque el cielo es mejor. Un discípulo del Señor está enfocado en el cielo. Vamos a enfocarnos en el cielo, mis hermanos, y vamos es para allá. Vamos es para allá que nos la pongamos. A Judy también la quiero ver en el cielo. Néstor, casualmente María Alejandra está hoy en el cielo, una finca que se llama El Cielo. La hija de Geomar. Así, que te puedes llegar allá cuando quieras. Es un hotel. Se es un fue hotel. para la ayuda. Eso es un hotel en Girardota. Entonces, chévere, se llama Sky Natural. Cielo natural. ¿Sí? Entonces, hay que tener eso. Pero yo no los quiero ver allá. O sea, yo no estoy hablando de que los quiero ver en ese cielo. Dígale a María Alejandra que no es en ese cielo, la quiero ver en el cielo de Dios. Como los quiero ver a todos ustedes en el cielo de Dios. Y espero reunirme con ustedes en el cielo de Dios. Amén. La única cosa es que cuando me vea con Beatriz en el cielo de Dios, no me va a dar arepa con mantequilla. Sí, yo pienso en comer, Elizabeth, sí, yo pienso en comer. Tiene que venir rápido, tiene que venir rápido. Claro, bienvenido. Oiga. Muchas gracias. Pero también las quiero ver a ustedes, las quiero ver. Yo doy gracias a Dios por la fe de ustedes y que se mantienen ahí a pesar de tanta situación. ¿Sí? A pesar de que están en una ciudad lejos, buscaron la forma y aquí están. Ya ustedes son como de acá, como de Girardota. Amén. Sí. Listo. Bueno, hermano, vamos a orar, vamos a despedirnos en oración. Daniel, ¿estás por acá todavía?